En la última oportunidad estuvimos viendo que el principio regulador de la adoración es un principio que ha estado desde el comienzo. Vimos cómo en el Antiguo Testamento, o estamos viendo cómo desde el Antiguo Pacto, Dios ha dado regulaciones. Y hablábamos que Dios había dado un uso para los instrumentos musicales. Pero terminamos el estudio pasado con una idea muy importante, que el uso de los instrumentos musicales en el culto público neotestamentario se debe evaluar de acuerdo a lo que la palabra de Dios menciona, si ha sido ordenado por Dios a su pueblo del nuevo pacto. Esa fue la última idea que estuvimos hablando en nuestro estudio anterior. Evaluamos el uso de los instrumentos musicales a la luz de lo que nos ha sido ordenado a nosotros como pueblo de Dios del nuevo pacto. Si ustedes recuerdan, en el antiguo pacto, las celebraciones que se hacían eran por las obras redentoras que Dios había hecho con ellos. Y el pueblo se reunía y adoraba de manera especial a Dios. Y hemos venido aprendiendo desde los estudios anteriores que el principio regulador es el principio que regula también la iglesia. Miramos el texto de Mateo capítulo 18, versículo 20, y también estuvimos estudiando 1 Timoteo 3:15. Solamente para refrescar la memoria, ¿alguien recuerda qué dice Mateo 18, versículo 20? Una promesa. Gracias, sí, la promesa de que Él está presente de manera especial en su iglesia, donde 2 o 3 se reúnen, Él estará en medio de su iglesia, y lo habla en un contexto de la iglesia reunida. Y 1 Timoteo 3:15, ¿recuerdan qué dice ese texto? ¿Alguien recuerda el pasaje? Hermano. Claro, estábamos entonces o hablamos en ese estudio de la iglesia como casa de Dios. Es su casa, no nuestra casa. Eso lo vimos en 2 estudios anteriores. Entonces, mis queridos hermanos, dado que la naturaleza de la iglesia ha cambiado drásticamente, cambió bastante. El Antiguo Testamento, la iglesia que estaba allí en el Antiguo Testamento, el remanente, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. Ha cambiado drásticamente la iglesia, y por eso debemos ser muy cuidadosos al momento de aplicar a la iglesia
del Nuevo Testamento instrucciones que Dios había dado para el Antiguo Testamento. Quiero empezar nuestro estudio con una frase del pastor Samuel Waldron. Dice así: la iglesia neotestamentaria es bastante diferente a la iglesia veterotestamentaria. Entonces, se deduce necesariamente que la adoración en la iglesia, tal como se construye en el Nuevo Testamento, será significativamente diferente a la adoración en la iglesia, tal como se construye en el Antiguo Testamento. Por decirlo con otras palabras, es razonable y también necesario que supongamos que mucho de lo que se enseña en el Antiguo Testamento sobre la adoración era apropiado para el carácter de la iglesia veterotestamentaria, pero quizá no lo sea para la adoración en la iglesia neotestamentaria. Fin de la cita. Debemos tener muy clara la diferencia que hay entre el Israel y la iglesia. El Israel del antiguo pacto era una nación física, era una nación con un territorio claro, era una nación con leyes civiles, era una nación que tenía un culto que Dios les había dado un culto, era una nación que tenía su propio ejército y todo era organizado. Todo estaba allí organizado. Era una nación teocráticamente gobernada por Dios, teocráticamente organizada. Dios era su rey. Las leyes que habían para Israel, las leyes religiosas, también eran las leyes para toda la nación, para toda aquella ciudadanía. La familia, el Estado y la religión estaba todo estrechamente ligado, estaba integrado. No había una distinción entre un ciudadano del pueblo con la membresía del pueblo de Dios. Por nacer en un hogar del pueblo, inmediatamente hacía parte del pueblo, estaba integrada a la familia, estaba integrado con el Estado. En la iglesia del Nuevo Pacto, la palabra de Dios nos enseña que somos una nación, pero es espiritual. Es espiritual, somos una nación espiritual. La iglesia del Nuevo Pacto no tiene un territorio que nos ha sido entregado. Este es el territorio donde ustedes van a vivir. De pronto alegóricamente ustedes puedan tener otro tipo sí, pero en el mundo trabajamos, en el mundo servimos a Dios, pero de manera alegórica puede traer ustedes algunas cosas, pero no si lo hablamos de manera clara, sucinta. Tampoco tenemos un ejército, tampoco hay un ejército. Las leyes civiles, Dios se las dio a Israel y aplicaban para ellos como nación. En el nuevo pacto está separado el Estado, está separada también la familia. Son instituciones autónomas, independientes. Para ser parte del pueblo de Dios, de esta nación espiritual, solamente es por la fe en Cristo. Solamente es por la obra de gracia del Espíritu Santo operando el nuevo nacimiento, y ese nuevo nacido entra a ser parte de esta nación espiritual.
Entonces hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y la adoración del antiguo pacto que se hacía allí en el templo era simbólica, era pedagógica, enseñaba verdades fundamentales para la iglesia neotestamentaria, para nosotros. Pero no era un fin en sí mismo, era aquella sombra de lo que iba a venir. No se está queriendo decir, o no se está negando que en el antiguo pacto se usaban instrumentos para adorar a Dios. No, sí, está en las Escrituras. Y hace 8 días estuvimos mirando muchos textos bíblicos que nos hablan de esta verdad. Pero lo que sí se está diciendo es que estas cosas que se hacían en el antiguo pacto no tienen lugar en el culto cristiano, no tienen lugar ahora en la iglesia del nuevo pacto. Las prácticas que se hacían antes eran sombras, no las realidades, no realidades permanentes establecidas, no, eran sombras. El modelo verdadero de adoración vino en Cristo, en el cumplimiento de la promesa. Cuando llegó el nuevo pacto, vino el verdadero modelo como Dios quiere ser adorado. Miremos Hebreos 10, versículo 1. El que lo tenga, levanta la mano para que el ujier pueda alcanzarle el micrófono y pueda leer. Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Gracias. Sombra. Pero sigamos viendo cómo el Nuevo Testamento ha revelado que aquellas cosas eran sombra. Hebreos 8, versículos 5 y versículo 6. Hebreos 8, versículo 5 y versículo 6. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Gracias, mi hermano. La adoración que se hacía en el templo, ese ritual, era representativo. Estaba apuntando a algo glorioso. Era ordenado por Dios, sí, lo hemos dicho varias veces, sí era ordenado por Dios, claro que sí. Y en el antiguo pacto tenían que hacer tal cual como Dios había dicho que se debía hacer, pero todo apuntaba a algo. Estaba preparando la obra redentora de Cristo. Así que ha sido cumplida en el Evangelio, ha sido cumplida en Cristo. Entonces, esas normas o esas regulaciones ya no es un modelo de norma para nosotros, para la iglesia. Ya no lo es. Era para ese momento. Ya fue cumplido en Cristo. Ya fue cumplido en el Evangelio. Solamente para que podamos tener una idea de cómo sería lo contrario.
Pensemos por un momento, ¿cómo sería si fuese normativo aplicar estos elementos del antiguo pacto? ¿Cómo sería el asunto? Si fuera normativo, la iglesia pecaría contra Dios cuando no hubiesen instrumentos. Si fuese normativo. Claro, si no hacemos tal cual como Dios lo ordena, estaríamos pecando, estaríamos ofendiendo a Dios. No es normativo para la iglesia del nuevo pacto. Aquí podemos cantar como iglesia y adorar a Dios con nuestras voces, exaltar su nombre con nuestras voces. Y como les dije, el tema del uso de los instrumentos lo vamos a ver cuando tratemos el elemento del canto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero la palabra de Dios o el antiguo pacto sí nos enseña principios. Hay muchos principios que podemos extraer de aquella adoración levítica, aquella adoración que Dios había ordenado para su pueblo Israel. Y pueden poner allí un subtítulo los que están tomando nota. Algunos principios del principio regulador del antiguo pacto. Pueden poner algo así. Y uno de los principios, o puede ser el primer principio que vamos a tratar, es el principio que Dios debe ser adorado como Él ordena. Y lo hemos hablado bastante. Busquemos Deuteronomio 12, versículo 32. Vamos a ver algunos principios que podemos extraer del antiguo pacto, de esta adoración levítica. Deuteronomio 12, versículo 32. Ya llega el micrófono, mi hermano. Adelante. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Un principio, no vamos a añadirle absolutamente nada de lo que Dios ha ordenado. Y tampoco vamos a agregarle nada de lo que Dios ya ha ordenado. Y podemos recordar lo que pasó con Nadab y Abiú. Ustedes recordarán que eran hijos de Aarón. Tomaron el incensario y pusieron en ellos fuego. Y ofrecieron aquel sacrificio, aquel fuego extraño. Nunca se les había ordenado. Y dice la palabra de Dios que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron allí. Otro principio es que la adoración es santa. La adoración a Dios es santa, reverente, porque su naturaleza es santa. Busquemos Amós 5, versículo 21 al 24. Amós 5, versículos 21 al 24. Adelante. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Gracias, mi hermano.
Su adoración es santa. Santa debe ser la manera en que nos acercamos a Dios. Otro principio. Bueno, ampliemos el anterior. Dios ordena obediencia y sinceridad. Él ordena que hagamos como Él dice, pero tengamos cuidado con ser formalistas, legalistas. Solamente hacemos aquello que Dios nos ha ordenado, pero no vinculamos el corazón. Debemos ser sinceros, involucrarnos completamente cuando estamos en adoración a Dios. Y otro principio que nos muestra el antiguo pacto: el día de reposo como un tiempo apartado para culto. Y este texto todos lo hemos alguna vez leído. Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Lo leo yo para ustedes. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Para nosotros como iglesia del nuevo pacto, el día cambió. Pero hay allí un principio muy importante, un día consagrado para darle culto a Dios, para adorar a Dios. También podemos ver otro principio en el antiguo pacto. El pueblo se reúne como una asamblea santa. El pueblo se reúne como una asamblea santa. Miremos Levítico 23, versículo 3. Alguien que lo lea. Levítico 23, versículo 3. Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Gracias, mi hermano. Santa convocación. Santa convocación. La adoración pública es una santa convocación. Otro principio, el culto es exclusivo a Dios. Solamente Él debe recibir adoración. Solo Él. Un tiempo que apartamos para separarnos de lo común, de lo ordinario de la vida y dedicar nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestras meditaciones solamente para darle culto exclusivo a Él. Éxodo 20, versículos 3 al 5. Alguien que lo lea. Éxodo 20, versículos 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Gracias, mi hermano. Tenemos más principios, pero quedémonos con estos principios. Son principios
fundamentales que nos enseña cómo debe ser también nuestra adoración. Nos da parámetros como importantes, ¿no? Principios importantes para que nosotros también podamos tener en cuenta en nuestra adoración pública. Recordemos, solo por recordar lo que hemos visto hace 8 días, ¿por qué estaban permitidos entonces los instrumentos en el antiguo pacto? ¿Por qué se hacía de esa manera? ¿Alguien puede responder? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué estaban permitidos, hermano Eduardo? Porque Dios los había ordenado. Eran instrumentos que Dios había ordenado. No fue que David quiso hacerlo por su propia iniciativa. Dios había ordenado por medio de sus profetas. Y allí usted puede marcar el texto 2 de Crónicas 29, versículo 25. Era un culto a Dios, culto ceremonial a Dios, y se hacía como Él había ordenado. Un culto que estaba ligado al sistema levítico. Vimos sacrificios, vimos el sacerdocio arónico, vimos que había incienso, habían vestiduras especiales y habían muchos más elementos. Eso lo vimos hace 8 días. Y que todos esos usos, todos estos elementos tenían un propósito tipológico, apuntando a la gloria, a la grandeza, a la majestad revelada en Cristo. Todo apuntaba allí, todo apuntaba a Cristo. Entonces, ¿qué cambió con la venida de Cristo? ¿Qué cambió cuando Cristo cumple todas estas sombras y se encarna en Él una realidad? Que cuando Cristo cumple todas estas cosas, todo este culto ceremonial termina, es abrogado. El templo, el sacerdocio levítico, los sacrificios, todos esos elementos cesaron, terminaron, incluido los acompañamientos simbólicos que dábamos, que explicábamos hace 8 días, como los instrumentos musicales. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nunca se ordena el uso de instrumentos en el culto de la iglesia, nunca se ordena como elemento. Las cartas, las epístolas mencionan el canto, cantar con entendimiento, cantar a Dios con gratitud. Eso sí lo menciona las cartas para el Nuevo Pacto. La adoración cristiana es una adoración espiritual, es una adoración sencilla, una adoración que es centrada solamente en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, en la obra de Dios. Miremos Hebreos capítulo 8. Veamos Hebreos capítulo 8. El que lo tenga, por favor, pide el micrófono. Vamos a Hebreos capítulo 8. Y vamos a leer todo el capítulo. Pongamos atención a la lectura de este capítulo. Adelante, mi hermano. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gracias, mi hermano. Este capítulo y el que sigue, que es el capítulo 9, que puede leerlo en su casa, continúa hablando de este tema. Cristo cumple y abroga el culto ceremonial levítico. Estos dos capítulos lo explica muy claro el Espíritu Santo. El autor de este libro ha expresado con claridad allí en estos dos capítulos cómo Cristo es el centro de nuestra adoración, su obra. La adoración cristiana debe estar allí, enfocada en el Evangelio. Y permítame decir una frase del pastor Samuel Waldron. Dice así: la naturaleza e identidad de la iglesia cambiaron drásticamente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por lo tanto, es razonable pensar que la regulación de su adoración cambió drásticamente y que debemos ser muy cuidadosos en cómo usamos el Antiguo Testamento para ordenar la adoración de la iglesia neotestamentaria. Fin de la cita. Aquí hemos terminado este tema, pero ahora vamos a un pasaje en el que nuestro Señor Jesucristo nos indica cómo es la adoración del nuevo pacto. El mismo Señor Jesús nos va a dar con sus palabras mucha luz en cómo es ahora. Y veremos cómo debemos adorar, o mejor dicho, adorando no según los tipos y sombras del antiguo pacto. Miremos Juan 4, versículos 20 al 24. Vamos a hacer solamente una introducción de lo que veremos.
en 8 días. Dice así el texto bíblico, leo para ustedes. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Veremos en nuestro próximo estudio este pasaje que es muy importante y nos muestra la necesidad de adorar a Dios, pero ya no según los tipos y las sombras del antiguo pacto, sino conforme al cumplimiento de estos tipos y sombras en el nuevo pacto. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, ya sin los tipos y sombras. Oremos. Mi hermana. Básicamente nuestro canto, obvio, ya todo, con todo lo que nos han dicho, que tiene que ser con sabiduría de qué estamos cantando. Tengo esa inquietud. Gracias. Si va acompañada Sí. con una oración vehemente en el momento del culto, o se hace referencia solamente al canto como tal. Ok, buena pregunta, gracias mi hermana. La adoración a Dios implica todo el culto. Desde el momento en que el pastor convoca a la iglesia, empezamos el tiempo de adoración, porque es tiempo de culto a Dios. La mera convocatoria, empezamos como iglesia a adorar a Dios. Allí estamos llegando al culto con un corazón dispuesto a exaltarlo. Empezó el tiempo de oración. Usted debe tener su corazón completamente dispuesto y adorarlo en el tiempo de la oración. La oración, la convocatoria no es mero trámite. La exposición de la palabra, los oídos bien atentos, escuchando qué está enseñando la palabra de Dios. ¿Qué trae el pastor para la iglesia? ¿Qué trae Dios para su pueblo? Vamos a tener más adelante un tiempo donde vamos a explicar uno a uno los elementos del culto. Y todo el culto es adoración a Dios. Gracias, mi hermana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos ilumina, que nos guía, que nos conduce. Gracias, Padre. Tú llevas a tu pueblo a que te adore en espíritu y en verdad. Gracias. Te rogamos, Señor, que hoy en el culto podamos dedicarnos a ti y ofrecer sacrificios agradables a ti. Ayúdanos, por favor. Guíanos con tu espíritu a que te adoremos como tú quieres ser adorado. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.